Buenos días, amigos y amigas del canal. Hace un año hice un vídeo de cómo hacer un estanque de una forma barata y sencilla. Un año después os voy a mostrar cómo ha evolucionado el estanque. Al final la naturaleza termina ocupando su espacio y vemos como una cosa que en principio era muy artificial pues termina naturalizándose. Bueno, pues aquí está el estanque a día de hoy. ¿Cómo está? Veréis cómo podéis ver cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado radicalmente. Aquí plantamos unas flores de estas típicas que venden, unas plantas de estas típicas que venden para espantar a los mosquitos en verano. Y veis las flores tan bonitas que han echado, Y esto es todo lo que sean flores en un foco de atracción para abejas y demás, y para ayudar a polinizar. Por lo tanto, en cierto modo contribuimos un poco a la polinización. Aquí vemos, bueno, ya hay una tortuga tomando el sol. Esto era un estanque de 500 litros, como explicaba en el vídeo, y tenía pues esta parte. Yo lo que he hecho, pues le metí unas tabicas a lo largo del tiempo, como unos trocillos de madera. Vamos, con el cuchillo abrí la rama en dos y le metí esto para sujetar un poco la tierra. Y le he ido metiendo pues tierra orgánica. Tierra orgánica para plantas acuáticas o semiacuáticas, que es como más densa, más pesada. Entonces, lo primero que le hice fue plantarle aquí estos juncos. Y vemos cómo ha crecido, pero enormemente. Claro, aquí con la cantidad de agua que tiene, dando el sol, pues ha hecho enorme. Estos juncos, yo no sabía que tenía esto, pero tiene esas flores tan bonitas, Podéis ver qué flores tan bonitas tiene, moradas. A ver aquí. Y como digo, pues todo lo que sean flores ayuda a polinizar. Junto a los juncos, que los planté yo, han crecido plantas pues silvestres. Esto no lo he plantado yo, estas plantas, pero al final no dejan ser plantas semiacuáticas, que ellos por el viento y demás pues terminan polinizando y llegando la semilla aquí y metiéndose. Aparte de los juncos, estos planté cola de caballo, que son estas plantas que veis esta que altura tiene. Tendrá como una altura como de un metro y pico. Y aquí, vemos aquí cómo se ha creado un pequeño bosquecito de colas de caballo. Aquí, como digo, volví a meterle más tabicas para ir ocupando cada vez con más terreno esto. Y esto, a su vez, yo planté solo una maceta y ellas mismas han ido expandiéndose. De hecho, por aquí, lo que pasa es que no se aprecia ver, hay como pequeñas raicillas de estas de la cola de caballo. Hay que decir que estas plantas han crecido tanto que le han ido comiendo espacio a la cola de caballo. Por eso he tenido que ir podándola de vez en cuando, y aquí vemos como la siguen aprisionando. O sea que esto tendré que podarla un poco. Entre los juncos y las plantas silvestres, pues crece tanto que hay que podarlo un poco. En este lado planté juncos. Esto hace poco que lo podé, pues se había hecho todavía más grande. Y han crecido mucha vegetación silvestre, natural, que yo la he mantenido, porque me parece que también a veces estas plantas que llamamos mala hierba no son malas hierbas, de hecho son más resistentes que la otra. Entonces, bueno, siempre que sean acorde al espacio, pues también. Aquí planté, no hace mucho, esta planta, que no me acuerdo de la especie, y la idea es que esta parte lo tapice y también ayuda un poco a camuflar, digamos, el plástico del estanque. Y esta también, que no sé qué especie es, pero por darle un poco un color diferente, pues he plantado esto. Esta parte no la he tocado para que sirva de entrada a las tortugas, porque muchas veces se tiran por aquí y si le ponen algo aquí pues terminan rompiendo. De hecho, aquí tuve que ponerle esta piedra porque a veces las tortugas venían por aquí y atravesaban la cola de caballo y la destrozaban. Igual que esto, le he puesto esto para que las tortugas sigan el camino ese y se vayan para allá. El tronco sigue igual. El tronco, hay que decir que cuando empezó tuve que poner unas piedras aquí y ahí en el fondo para que no flotara. Ya ha perdido todo el aire intersticial y ya no flota. O sea, ya no. Bueno, estaba anclado allí con un tornillo, con un clavo, perdón, en aquella parte. Pero aquí ya no tiene, le quité las piedras y ya no flota. O sea, perfecto. Ha perdido todo el aire intersticial, ha soltado los taninos iniciales y bien. Vemos como ya está muy seco. Le ha ido creciendo la capilla de musgo. Incluso algunas pequeñas
plantitas están enraizando en el tronco, no sé si lo vemos ahí. Y vemos toda la capa de musgo. Y bien. Las lentejillas, pues estas plantas que había comprado, que compré un botecillo así, un botecillo literal así de pequeño, pues vemos como han crecido, pero un montón. De hecho yo esta parte de aquí lo tengo a modo de vivero para que vayan creciendo y luego ya lo echo al centro. Otras veces lo lleno el estanque un poco más y el agua me llega hasta aquí, tapa esto. Ahora ha bajado un poco el nivel del agua, pero más o menos vemos como estas lentejillas, como expliqué en otro vídeo, sirven para mantener el agua clara. ¿Por qué? Porque como es que los nitratos de los excrementos de los animales y lo asimilan, entonces permiten tener agua más clara. El agua está ahora, bueno, está clara, pero está un poquitín más turbia porque acabo de echarla de comer. De hecho ahí se ven trocillos de jamón york que le acabo de echar a la tortuga. Ahí está eso. Si vamos para allá, aquí le hice una cueva a la tortuga, grande. Estas tortugas son grandes, ven el tamaño de mi mano, pues se mete ahí, y eso para cuando llega el invierno, porque a veces se salen y bueno, y le gusta meterse ahí. A ver si la vamos a ver aquí podemos verla mejor. Y vemos como la tortuga, aparte como le pega el sol aquí, pues se va calentando. Entonces, consistente, son unas lajas de pizarra y de piedra que la puse ahí y le gusta. Ahora en invierno no, perdón, ahora que entra buen tiempo no, pero en invierno sí le gusta meterse mucho ahí. Y esta era la plantación original. Todas esas plantas que la han ido arrinconando, las plantas acuáticas o semiacuáticas, pero bueno, me sirven para un poco limitar el espacio del estanque y para camuflar un poco más la cueva. Aquí vemos, vamos a pasar, a ver que nos asuste. Y aquí vemos la cascada. Delante de la cascada puse esta enredadera, que vemos cómo ha evolucionado, que ha crecido, que le han salido las flores. Mi idea era que esta fuera para acá. Esto no lo he conseguido. Yo creo que tarde o temprano pondré una viña por aquí, que vaya por aquí para esta celosía. Le puse la cascada. Estos son vegetación silvestre, que lo he dejado porque me sirve para tapar un poco, para camuflar los ladrillos. Y aquí en estos ladrillos pues le he puesto estas plantitas, que son las típicas que salen en los tejados, y poco a poco van creciendo, poco a poco van colonizando. Le puse un poco de tierra vegetal aquí y poco a poco pues van colonizando. Estos son en cualquier tejado podéis encontrar estas plantitas que van saliendo, pues le arrancas con las raíces suavemente y las plantas aquí y esto crece muy bien y no necesita apenas mantenimiento. Y aquí vemos cómo el estanque que lo puse para que tuviera un régimen no laminar, para disipar mayor energía y también que oxigenara mejor el agua. Pues la piedra vemos como ya se ha tupido de musgo y de líquenes y está bien porque da un aspecto un poco más natural. Aquí vemos como siguen creciendo las colas de caballo, esto ha crecido. Aquí vemos, ahí es donde está anclado el palo con un clavo. Aquí son las plantas iniciales que le puse, que aquí es verdad que el resto de la vegetación del estanque casi se la ha comido, pero bueno, ahí de vez en cuando las podo para que también sigan creciendo, que tampoco desaparezcan. Aquí fue una maceta que planté, pues si quería plantar algo y terminan saliendo ya abajo así muy feos, y la tengo ahí, no sé qué plantaré, pero bueno, eso ya miraré. Y aquí vemos pues, cómo ahí se ha creado una especie de zona de cueva, así de vegetación muy tupida, que le gusta mucho, por ejemplo, a las ranas. Me encanta esa zona así como más sombría, más protegida, esa zona. Aquí la zona, pues esto de la cueva más, digamos, sería como la zona más húmeda del estanque. Aquí tenemos la cuevita y aquí vemos la ranita. Esto es una de las grandes cosas, como las ranas han llegado al estanque. Vemos, a ver, no sé si aprecia, ¿verdad? Ahí la ranita, que es su zona favorita, y se pone ahí debajo de la cascada esperando a que lleguen mosquitos y eso para comerse. Se asustó. Aquí vemos la lentejilla, la tortuga, peces, echamos unos cuantos peces por aquí para que se comieran los mosquitos y demás. 2 peces. Al principio tenía miedo por si se lo comían las tortugas, pero bueno, al final parece que se respeta y que no se han comido, que van bastante bien.
Aquí está la zona de depuración. Pues la bomba está ahí, justo. Y bien, la verdad es que con esta era una bomba de 2500 litros, con un estanque de 500 iba bien, menos no, porque las tortugas son muy sucias. Lo único que tuve que hacer es separar al macho porque se volvió ahí un poco violento y por el momento lo tengo un poco separado. Aquí vemos pequeños insectos que se posan en el agua y que sirven de alimento para los peces. Realmente a estos peces casi no hay que darle, o hay que darle menos alimentación, porque con los bichillos que hay intrínsecos en el agua casi tienen alimento. Aquí podemos ver cómo han llegado las ranas. Esta es una rana común, rana pereza. Y lo bueno es que han llegado tanto las ranas como renacuajos. No sé si se aprecia a ver, pero también en el fondo hay bastante renacuajos. Mira, aquí vemos otra cosa más, espérate que no me haga sombra, de lo que encontramos aquí. Son como caracolillas que han llegado al estanque y vienen por la noche, son como, pues eso, como caracolas, no sé qué especie es, y aparecen muchas veces por aquí, sobre todo por las noches cuando los ves. Aquí esos son dos cocos a los que le hice un agujero para que sirva de protección, como de cubecilla frente, por ejemplo, a los peces, pues si vienen para, bueno, pues si vienen para los renacuajos que ya han venido, entonces para que les sirvan de protección. Le hice con el cuchillo un hueco, lo puse boca abajo y tiene el hueco justo para que se metan por ahí. Aquí, si le damos máxima potencia, ahí están las dos tortugas. Y vemos cómo están. Vemos los mosquitos y la flor. Bueno, pues como decía, lo más increíble de esto es que han llegado vida silvestre, en este caso renacuajos. No sé si de sapo o de rana, pero unos renacuajillos. Y como habéis visto, una ranilla. Esto es verdaderamente lo bonito de tener un estanque, como de algo que es artificial, que se crea para mejorar el jardín, pues al final la vida llega. Aquí cada día, hoy no he podido grabarlo, pero cada día llegan pajarillos que llegan a beber, a mojarse el buche y abejas, insectos y demás. Al final el agua es vida y al final un estanque pues es vida. Hoy en día yo sé que hay grandes problemas de vivienda y ya es complicado encontrar un terreno, una casa con jardín o estas cosas. Pero bueno, si tenéis la posibilidad o tenéis un terrenillo o algo, un espacio donde podéis abrir un estanque, por muy pequeño que sea, al final es muy gratificante ver cómo la vida llega y cómo van apareciendo multitud de animales que uno no pensaba que iban a llegar. Yo sin más me despido y nada, nos vemos en la próxima. Disfrutad de la naturaleza.